Me llamo Ezequiel Vargas. Tengo 67 años y fui carpintero toda mi vida hasta jubilarme hace apenas 3 años. Hoy estoy sentado en el sofá gastado de mi amigo Horacio, sin casa, sin dinero y sin dignidad porque mi propia hija Jimena y su esposo Tadeo me han quitado todo. Firmé unos papeles confiando en ellos mientras me recuperaba de mis problemas de corazón, y ahora me entero que vendieron mi casa, vaciaron mis cuentas bancarias y me han dejado en la calle como a un extraño. Antes de continuar con la historia de cómo mi hija me quitó todo y me dejó en la calle, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo mi testimonio. Ezequiel, tienes que comer algo, insiste Horacio mientras coloca un plato de frijoles con tortillas en la mesita frente a mí. Su casa es pequeña, apenas 2 habitaciones en un barrio humilde de la Ciudad de México, pero ha sido mi refugio estos últimos 3 días. No tengo hambre. Lo único que siento es un dolor profundo en el pecho que no tiene nada que ver con mi corazón enfermo. Es la traición. Por las noches no duermo pensando en mi hermana Soledad, quien depende de mí y ahora está temporalmente con una sobrina que apenas la tolera. Compadre, no puedes seguir así, dice Horacio sentándose frente a mí. Tienes que hacer algo. ¿Hacer algo? ¿Qué puede hacer un viejo contra su propia hija? Jimena fue tan fría cuando me pidió que abandonara la casa. Papá, la propiedad ahora está a nuestro nombre y necesitamos venderla. Te dimos suficiente tiempo para encontrar dónde vivir. Sus palabras siguen resonando en mi cabeza. Todo comenzó hace unas semanas, después de mi último episodio cardíaco. Los médicos dijeron que necesitaba reposo, que el estrés podía matarme. Jimena y Tadeo comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio me sentí afortunado por tener una hija tan atenta. Qué ingenuo fui. Una tarde, Tadeo llegó con un montón de papeles. Son solo formalidades, don Ezequiel, me dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa, para ayudarlo con sus trámites bancarios mientras se recupera. Firmé sin leer. ¿Por qué desconfiaría de mi propia familia? Ahora sé que esos documentos incluían una carta poder, una autorización de venta de mi propiedad y el acceso a mis cuentas bancarias donde guardaba los ahorros de toda mi vida como carpintero. ¿Has consultado con algún abogado?, pregunta Horacio, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Con qué dinero?, respondo amargamente. Me dejaron sin un peso. Ni siquiera pude sacar todas mis herramientas del taller. Mis manos, curtidas por décadas trabajando la madera, tiemblan al levantar la taza de café que Horacio me ofrece. Estas manos construyeron muebles para las mejores casas de México, restauraron piezas coloniales para museos y tallaron la cuna donde durmió Jimena cuando nació. Ahora no sirven ni para sostener una taza sin derramar su contenido. Horacio suspira. Ha sido mi amigo desde que éramos jóvenes trabajando en el mismo taller de carpintería. Él se dedicó a la plomería después, pero nuestra amistad nunca cambió. Ahora está jubilado también, viviendo modestamente con su pensión. Mi compadre Guillermo tiene un sobrino que es abogado, dice después de un momento de silencio. Tal vez pueda aconsejarte, al menos para saber si hay algo que puedas hacer legalmente. La idea de enfrentarme a Jimena en un tribunal me revuelve el estómago. A pesar de todo, es mi hija, la niña que llevé sobre mis hombros, la adolescente cuyas lágrimas sequé cuando su primer novio la dejó, la mujer que acompañé al altar. ¿Cómo llegamos a esto? Lo pensaré, respondo sin convicción. La verdad es que no sé qué hacer. Mi vida entera estaba en esa casa. Construí cada mueble, arreglé cada desperfecto, planté cada árbol del jardín. Era el hogar donde viví con mi esposa Margarita, hasta que el cáncer se la llevó hace 8 años. Era el lugar donde esperaba pasar mis últimos días, donde guardaba los recuerdos de toda una vida. El sonido del teléfono interrumpe mis pensamientos. Horacio se levanta para contestar. Habla en voz baja, pero alcanzo a escuchar que menciona mi nombre. Cuando regresa, su expresión ha cambiado. Era Soledad, dice preocupado. La sobrina le ha dicho que no puede quedarse más de una semana con ella. Dice que no tiene espacio. Mi corazón se encoge aún más. Soledad, mi hermana mayor, depende completamente de mí desde que la artritis deformó sus manos y rodillas. Vivía conmigo en una habitación adaptada especialmente para ella. Ahora está con una sobrina que siempre dejó claro que cuidar de ancianos no es lo suyo. Tengo que hacer algo, digo,
más para mí mismo que para Horacio. No puedo dejar a Soledad desamparada. Por eso mismo necesitas hablar con un abogado, insiste Horacio. No es justo lo que te hicieron, Ezequiel. No es legal. Tal vez tenga razón. Aunque la idea de denunciar a mi propia hija me destroza, no puedo permitir que Soledad sufra las consecuencias de mi ingenuidad. Me levanto con dificultad. Las rodillas me duelen después de décadas arrodillándome para trabajar la madera. Está bien, digo finalmente. Llama a ese abogado. Mientras Horacio va a hacer la llamada, me acerco a la ventana. Desde aquí se ve una pequeña plaza donde algunos ancianos juegan dominó. Me pregunto si alguno de ellos habrá pasado por algo similar. ¿Cuántos padres son traicionados por sus hijos en sus últimos años? ¿Cuántos terminan sin techo después de haber proporcionado uno durante toda una vida? Horacio regresa con una sonrisa cautelosa. El sobrino de Guillermo nos espera mañana a las 10. Dice que llevemos todos los documentos que tengas. No tengo muchos, respondo. Solo lo que pude meter en esta maleta antes de que me echaran. Ni siquiera me dejaron llevar mis álbumes de fotos. Con lo que tengas será suficiente para empezar, dice Horacio, poniendo una mano en mi hombro. Lo importante es que estás dando el primer paso. Esa noche, acostado en el pequeño sofá que Horacio ha convertido en cama para mí, no puedo dormir. Recuerdo el día en que Jimena y Tadeo se casaron. Yo estaba tan orgulloso, viendo a mi hija hermosa en su vestido blanco. Tadeo parecía un buen hombre entonces. Tenía un negocio de importación de electrodomésticos que iba creciendo. Nunca imaginé que ese negocio fracasaría años después, ni que verían en mí y en mis posesiones la solución a sus problemas financieros. Recuerdo también el nacimiento de Jimena, cómo Margarita y yo nos turnábamos para cuidarla cuando enfermaba, cómo trabajé horas extra para pagarle una buena escuela. Todo ese esfuerzo para terminar así, traicionado y abandonado. A la mañana siguiente, Horacio me despierta temprano. Ha preparado café y huevos rancheros, mi desayuno favorito. El gesto me conmueve. Come bien, me dice. Hoy necesitas fuerzas. Mientras desayunamos, Horacio intenta animarme con historias de nuestros días de juventud, cuando trabajábamos juntos y soñábamos con tener nuestros propios negocios. Él nunca lo logró, pero yo sí conseguí abrir mi taller de carpintería. Durante años fui conocido como el mejor carpintero del barrio. La gente venía de lejos para encargarme muebles, puertas talladas, marcos para espejos. Todo eso también me lo han quitado. A las 9:30 salimos hacia la oficina del abogado. Es un edificio pequeño en una calle concurrida. El sobrino de Guillermo, Ramón Torres, resulta ser un hombre joven, apenas en sus 30, pero con ojos astutos y expresión seria. Don Ezequiel, me dice después de escuchar mi historia, lo que su hija y su yerno hicieron podría constituir un fraude. Si usted firmó esos documentos sin entender completamente lo que estaba autorizando, y ellos se aprovecharon de su confianza o de su estado de salud, podemos impugnar la validez de esas transferencias. Sus palabras encienden una pequeña llama de esperanza en mi pecho, pero también despiertan un nuevo temor. ¿Significa eso que tendría que denunciar a mi hija? ¿Podría ir a la cárcel? El abogado me mira con comprensión. Entiendo su preocupación, don Ezequiel. Nadie quiere ver a sus hijos en problemas legales, pero piense también en su situación y en la de su hermana. Lo han dejado sin recursos para vivir dignamente. Sin embargo, antes de llegar a una denuncia formal, podríamos intentar una mediación. A veces, la simple amenaza de acciones legales es suficiente para que las personas recapaciten. Asiento lentamente. La idea de una solución que no implique ver a Jimena tras las rejas me tranquiliza un poco. ¿Qué necesita de mí?, pregunto. Por ahora, todos los documentos que pueda proporcionarme. Escrituras de la propiedad, estados de cuenta bancarios, cualquier papel que haya firmado recientemente. También necesitaré el nombre del notario que tramitó la venta de la casa si lo conoce. Abro mi maleta y saco los pocos documentos que logré rescatar. Mi identificación, la tarjeta del banco, algunos recibos de impuestos de la propiedad y una carpeta con facturas médicas. No es mucho, pero es un comienzo. Con esto podremos empezar, dice Ramón, revisando los papeles. Solicitaré información al banco y al registro de la propiedad. Le advierto que puede llevar tiempo, pero, si lo que me cuenta es cierto, tenemos buenas posibilidades de recuperar al menos parte de sus bienes. Cuando salimos de la oficina del abogado, me siento ligeramente mejor. Al menos ahora tengo un plan,
algo a lo que aferrarme. ¿Ves?, dice Horacio mientras caminamos de regreso a su casa. Hay esperanza. No todo está perdido. Quiero creerle, pero una parte de mí sigue destrozada. No es solo el dinero o la casa. Es la traición. El saber que mi propia hija me ve como un estorbo, como alguien de quien puede aprovecharse. Ese dolor no desaparecerá aunque recupere cada peso que me quitaron. Esa tarde, recibo una llamada de la sobrina donde está Soledad. Su tono es cortante, impaciente. Tío Ezequiel, no puedo tener a mi tía más tiempo. Mi apartamento es pequeño y ella necesita demasiada atención. ¿Cuándo va a venir por ella? Estoy tratando de resolver mi situación, le explico. Dame unos días más, por favor. No tengo más días para darle, responde secamente. Si no viene por ella antes del domingo, tendré que llamar a servicios sociales. La amenaza me hiela la sangre. Servicios sociales significa un asilo público, lugares donde he escuchado que los ancianos son tratados como objetos, no como personas. No puedo permitir que Soledad termine así. Iré mañana, prometo, aunque no tengo idea de dónde la llevaré. Cuando cuelgo, Horacio me mira preocupado. ¿Qué pasó? Le explico la situación y él suspira profundamente antes de decir: tráela aquí. Es estrecho, pero nos arreglaremos. Su generosidad me conmueve hasta las lágrimas. No puedo abusar así de tu bondad, compadre. No es abuso. Es lo que hacen los amigos. Responde simplemente. Además, será temporal, hasta que recuperes lo tuyo. Esa noche, por primera vez desde que me echaron de mi casa, logro dormir algunas horas sin pesadillas. Saber que Soledad estará a salvo me tranquiliza. Y la perspectiva de luchar por lo que es mío, aunque sea contra mi propia hija, me da un propósito. Mañana iré por Soledad y comenzaré a reunir más pruebas para el abogado. No será fácil, y el camino será doloroso, pero no me queda otra opción. A mis 67 años, tendré que encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Esta mañana Horacio y yo fuimos a buscar a Soledad. El trayecto en autobús fue largo y silencioso. Mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo sucedido mientras observaba las calles de la ciudad a través de la ventana empañada. Cada edificio, cada casa que veía me recordaba lo que había perdido. La sobrina de Soledad vive en un pequeño departamento en Iztapalapa, un barrio densamente poblado al este de la ciudad. Cuando llegamos, mi hermana estaba sentada junto a la ventana con la mirada perdida. Al verme, sus ojos cansados se iluminaron por un momento. Ezequiel, ¿dónde has estado? Me dijeron que tuviste problemas, me dijo mientras tomaba mis manos con las suyas, deformadas por la artritis. No tuve corazón para contarle toda la verdad. ¿Cómo explicarle que su sobrina nieta, a quien ella ayudó a criar después de que mi esposa falleciera, nos había dejado en la calle? En lugar de eso, le dije que estábamos haciendo algunas remodelaciones en la casa y que mientras tanto nos quedaríamos con Horacio. La sobrina apenas nos dirigió la palabra mientras recogíamos las pocas pertenencias de Soledad. Su alivio al vernos partir era evidente, y eso me dolió casi tanto como la traición de Jimena. La familia debería apoyarse en los momentos difíciles, no verse como una carga. El regreso a casa de Horacio fue complicado. Soledad camina con dificultad, apoyándose en un bastón, y los autobuses de la ciudad no están adaptados para personas con movilidad reducida. Por momentos tuve que cargarla prácticamente en brazos para subir los escalones, y pude sentir cómo mis viejas rodillas protestaban por el esfuerzo. Una vez en casa de Horacio, la realidad de nuestra situación se hizo aún más evidente. El pequeño apartamento apenas tiene 2 habitaciones: la sala, comedor, cocina y un dormitorio. Horacio insistió en que Soledad usara su cama mientras él dormiría en un catre plegable que sacó de un armario. Yo seguiría en el sofá. Lo siento mucho, Horacio, dije mientras acomodábamos a Soledad en la habitación. Nunca pensé que terminaríamos así, invadiendo tu espacio. Ya te dije que no es ninguna molestia, respondió con firmeza. Además, será temporal. El abogado dijo que hay esperanzas, ¿no? Asentí aunque no estaba tan seguro. Ramón Torres parecía competente, pero recuperar una propiedad que ha sido legalmente transferida, aunque sea mediante engaños, podría llevar meses, incluso años. Y nosotros necesitábamos una solución inmediata. Esa tarde, mientras Soledad descansaba, Horacio me propuso una idea. ¿Por qué no hablas directamente con Jimena?
Tal vez si le explicas la situación de Soledad, recapacite. La idea me revolvió el estómago. El recuerdo de Jimena diciéndome fríamente que tenía que abandonar mi propia casa seguía demasiado fresco. Pero Horacio tenía razón. Antes de embarcarme en un proceso legal largo y costoso, debía intentar apelar a lo que quedara de humanidad en mi hija. Lo haré mañana, decidí finalmente. Al día siguiente, dejé a Soledad al cuidado de Horacio y tomé el autobús hacia mi antigua casa. El viaje me pareció interminable. ¿Qué le diría a Jimena? ¿Cómo podría hacerla entender el daño que nos había causado? Más importante aún, ¿cómo controlaría mi propio dolor y rabia al verla? Al llegar, me quedé paralizado frente a la puerta. Esta casa la construí con mis propias manos. Amplié el jardín cuando Jimena era pequeña para que tuviera espacio para jugar. Reformé el techo después de aquella tormenta terrible de 1997. Cada rincón guardaba una historia, un recuerdo. Y ahora era un extraño frente a mi propio hogar. Finalmente, respiré hondo y toqué el timbre. Esperaba que Jimena abriera, pero fue Tadeo quien apareció en la puerta. Su expresión cambió instantáneamente al verme, pasando de la sorpresa al fastidio. «Don Ezequiel», dijo secamente. «No lo esperábamos». «Necesito hablar con mi hija», respondí, manteniendo la compostura. «Jimena no está», contestó rápidamente, comenzando a cerrar la puerta. «Y estamos muy ocupados con los preparativos para la mudanza». Puse el pie para impedir que cerrara completamente. «¿Mudanza? ¿Ya vendieron la casa?» Tadeo dudó un momento antes de responder. «Tenemos un comprador interesado. El trato se cierra la próxima semana». La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo me habían quitado mi casa, sino que ya estaban por venderla a alguien más. Todo lo que construí, todos mis recuerdos, borrados en cuestión de días. «Por favor», insistí. «Solo necesito 5 minutos con Jimena». «Ya le dije que no está», repitió Tadeo, empujando la puerta con más fuerza. En ese momento, escuché la voz de mi hija desde dentro. «¿Quién es Tadeo?» «Nadie importante», respondió él. Pero yo ya había empujado la puerta lo suficiente para ver a Jimena en el pasillo. Nuestras miradas se cruzaron y vi cómo el color abandonaba su rostro. Por un breve instante, creí ver un destello de vergüenza en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una expresión dura que nunca antes había visto en ella. «Papá», dijo con frialdad. «¿Qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo», respondí entrando a la casa a pesar de la resistencia de Tadeo. «Es sobre Soledad». Jimena intercambió una mirada con su esposo antes de indicarme que pasara a la sala. Me sorprendió ver que ya habían comenzado a empacar. Mis muebles, esos que fabriqué con tanto cuidado, estaban cubiertos con mantas y plásticos. En una esquina había varias cajas etiquetadas. «¿Qué pasa con la tía Soledad?», preguntó Jimena, cruzándose de brazos. «Está conmigo en casa de Horacio», expliqué. «Pero no podemos quedarnos allí indefinidamente. El lugar es muy pequeño y ella necesita cuidados especiales. Su artritis ha empeorado». «¿Y qué quieres que hagamos nosotros?», intervino Tadeo. «Ya le explicamos la situación, don Ezequiel. La casa está a nuestro nombre ahora y necesitamos venderla para saldar nuestras deudas». «¿Deudas? ¿Qué deudas?», pregunté confundido. Hubo un silencio incómodo. Jimena y Tadeo intercambiaron otra mirada antes de que ella respondiera. El negocio de Tadeo ha tenido problemas. Hicimos algunas inversiones que no salieron bien. ¿Y por eso me robaron? ¿Por eso dejaron a Soledad sin un techo? Mi voz subió de tono sin que pudiera evitarlo. «No te robamos», protestó Jimena. «Firmaste los papeles voluntariamente». «Me engañaron. Me dijeron que eran documentos para ayudarme con mis trámites bancarios mientras estaba enfermo. Nunca me dijeron que estaba cediendo mi casa y mis ahorros». Tadeo dio un paso hacia mí, amenazante. «Cuidado con lo que dice, don Ezequiel. Podríamos denunciarlo por difamación». La amenaza me dejó sin palabras. ¿Mi propio yerno amenazándome con denunciarme después de haberme quitado todo? Era el colmo de la crueldad. «Solo quiero saber una cosa», dije, mirando directamente a Jimena. «¿Dónde está el dinero de mis cuentas?» Mi hija desvió la mirada. «Lo necesitábamos para pagar a los acreedores de Tadeo. Estaban amenazando con embargarnos. Así que eso era todo. Mis ahorros de toda una vida. El dinero que había guardado para mis medicinas, para cuidar de Soledad, para vivir con dignidad mis últimos años,
Todo se había esfumado para pagar las deudas de mi yerno. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en la pared. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Has pensado en eso, Jimena? Tu tía necesita medicamentos caros, necesita una cama especial para su artritis. Yo tengo mis problemas del corazón. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Por un momento creí ver un atisbo de remordimiento en el rostro de mi hija, pero fue fugaz, inmediatamente reemplazado por una expresión de determinación. Lo siento, papá, pero ustedes se las arreglarán. Siempre lo han hecho. Hay programas del gobierno para personas mayores, ¿no? Y seguro que tu amigo Horacio puede ayudarles un tiempo más. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi propia hija me estaba diciendo que buscara caridad del gobierno o de mis amigos, mientras ella y su esposo se quedaban con todo lo que yo había construido. ¿Así es como te criamos tu madre y yo?, pregunté con voz quebrada. ¿Abandonar a tu familia cuando te necesitan? No me vengas con sermones ahora, respondió Jimena, elevando la voz. Siempre estuviste más preocupado por tu trabajo que por nosotros. Mamá sufrió mucho por tus ausencias. ¿Sabías eso? Siempre fuimos secundarios para ti. Sus palabras me dejaron atónito. ¿De dónde salía ese resentimiento? Trabajé duro, es cierto, pero siempre fue para darles lo mejor. Nunca imaginé que mi hija albergara ese tipo de rencor hacia mí. Eso no justifica lo que me han hecho, respondí finalmente. Nada lo justifica. Ya es suficiente, intervino Tadeo. Creo que es hora de que se vaya, don Ezequiel. No hay nada más que hablar. Me quedé mirándolos un momento más, buscando en sus rostros algún signo de remordimiento, alguna pista de que todavía quedaba algo de la hija que crié, pero solo vi determinación y frialdad. Esto no va a quedar así, dije mientras me dirigía a la puerta. He hablado con un abogado. Lo que hicieron es fraude. Tadeo soltó una risa despectiva. Buena suerte con eso. Los papeles están en orden y tienen su firma. Ningún juez le dará la razón. Quizás tenía razón, pero no podía rendirme sin luchar. No por mí, sino por Soledad, que dependía completamente de mí. Cuando salí de la casa me sentía físicamente enfermo. El dolor en el pecho había regresado, y tuve que sentarme en la parada del autobús para recuperar el aliento. Una vecina que pasaba me reconoció. «Don Ezequiel, ¿está bien? Hace días que no lo veía por aquí». Era doña Mercedes, una anciana que vivía 3 casas más allá. Le expliqué brevemente lo que había sucedido. «¡Qué barbaridad!», exclamó indignada. Nunca me cayó bien ese yerno suyo. Siempre con aires de grandeza, pero sin trabajar como Dios manda. Me contó entonces algo que no sabía. Aparentemente, Tadeo había estado presumiendo en el barrio de un nuevo negocio, algo relacionado con bienes raíces. Hablaba de grandes ganancias y de mudarse a una zona más exclusiva. Pero todo el mundo sabía que estaba hasta el cuello de deudas, añadió doña Mercedes. Hace unos meses vinieron unos hombres muy desagradables preguntando por él. Parecían cobradores, y no precisamente de banco. La información me dio que pensar. Si Tadeo estaba metido en problemas más serios de lo que Jimena me había contado, tal vez había algo más detrás de su desesperación por vender la casa. Al regresar a casa de Horacio, me encontré con el abogado Ramón Torres esperándonos. Había conseguido algunos documentos del registro de la propiedad y quería revisarlos conmigo. «Don Ezequiel, esto es interesante», dijo mostrándome unos papeles. «La transferencia de la propiedad se realizó hace 3 semanas, pero la casa ya está en proceso de venta a un tercero. Eso es inusualmente rápido». «¿Qué significa eso?», preguntó Horacio, que había estado cuidando de Soledad durante mi ausencia. «Podría significar varias cosas», explicó Ramón. «Pero lo más probable es que ya tuvieran un comprador en mente antes incluso de que la propiedad pasara a su nombre. Eso fortalece nuestra teoría de que todo fue planeado con anticipación». La noticia me dio un pequeño rayo de esperanza. Si podíamos demostrar que hubo premeditación, que todo fue un plan para despojarme de mis bienes, tal vez tendríamos una oportunidad ante un juez. «Hay algo más», añadí, contándoles lo que doña Mercedes me había dicho sobre los posibles problemas de Tadeo. «No creo que sean simples deudas comerciales. Creo que está metido en algo más grave». Ramón tomó nota de todo. «Investigaré a su yerno. Si tiene antecedentes o está involucrado en negocios turbios, eso podría ser una ventaja para nosotros». Por primera vez en días, sentí que no todo estaba perdido. Había una pequeña posibilidad de recuperar lo que era mío.
Esa noche, mientras Horacio y Soledad dormían, me quedé despierto en el sofá, pensando en todo lo que había descubierto. ¿En qué momento mi yerno pasó de ser un empresario respetable a alguien desesperado por dinero? ¿Cuándo mi hija decidió que su lealtad estaba con él y no con su familia? Y sobre todo, ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando bajo mis propias narices? Los recuerdos de Jimena de niña se mezclaban en mi mente con la imagen de la mujer fría y calculadora que me había echado de mi propia casa. Era como si fueran dos personas diferentes. Y tal vez lo eran. Tal vez la Jimena que crié había desaparecido hace tiempo, reemplazada por alguien a quien no reconocía. Al día siguiente, Ramón nos llamó temprano. Había estado trabajando toda la noche y había descubierto algo importante. «Don Ezequiel, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. He encontrado algo que podría cambiar todo». Dejé a Soledad al cuidado de Horacio nuevamente y me dirigí a la oficina del abogado. La ansiedad me carcomía por dentro. ¿Qué habría descubierto? ¿Sería algo que nos ayudaría o que complicaría más las cosas? Cuando llegué, Ramón me esperaba con una carpeta llena de documentos. «Su yerno está siendo investigado por fraude fiscal», me dijo sin preámbulos. «Un contacto en la fiscalía me lo ha confirmado. Al parecer, ha estado ocultando ingresos y evadiendo impuestos durante años. Pero eso no es todo». Sacó un documento del expediente y me lo mostró. Era un informe bancario con el nombre de Tadeo. Ha estado moviendo grandes cantidades de dinero a cuentas en el extranjero. Dinero que no puede justificar con sus ingresos declarados. ¿Está diciendo que mi yerno es un delincuente?, pregunté, aturdido por la revelación. Estoy diciendo que está involucrado en actividades que están bajo investigación federal, y si vendió su casa para mover ese dinero fuera del país, podríamos estar ante un caso de lavado de dinero, no solo de fraude familiar. La noticia me dejó sin palabras. Una cosa era que me hubieran engañado para quedarse con mi casa y mis ahorros, pero otra muy distinta era que mi yerno estuviera utilizando mis bienes para actividades ilícitas. ¿Qué significa esto para nuestro caso?, pregunté finalmente. «Significa que tenemos una nueva estrategia», respondió Ramón con una sonrisa confiada. «Vamos a presentar una denuncia formal, pero no solo por el fraude que cometieron contra usted. Vamos a alertar a las autoridades fiscales sobre la posible conexión entre la venta de su casa y las actividades sospechosas de su yerno. ¿Y eso funcionará? Las autoridades fiscales no juegan. Si sospechan que hay lavado de dinero involucrado, congelarán todas las transacciones relacionadas con esos bienes. Eso incluiría la venta de su casa». Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza real. No era solo mi palabra contra la de mi hija y su esposo. Había evidencias, había un caso más grande en juego. «¿Qué necesita de mí?», pregunté, decidido a hacer lo que fuera necesario. «Necesito que firme esta denuncia formal», dijo Ramón, pasándome un documento. «Y que esté preparado para testificar si es necesario. No será fácil, don Ezequiel. Estará denunciando formalmente a su hija y a su yerno por fraude». Tomé el bolígrafo que me ofrecía y miré el documento. Era un paso drástico, uno que nunca imaginé que tendría que dar. Pero mientras pensaba en Soledad, en su necesidad de medicamentos y cuidados, en nuestra situación precaria en casa de Horacio, supe que no tenía otra opción. «¿Esto podría hacer que vayan a la cárcel?», pregunté, con la mano temblorosa sobre el papel. «Es posible», reconoció Ramón. «Especialmente su yerno, si se confirman las sospechas de las autoridades fiscales. Pero también podría ser una oportunidad para negociar. Si devuelven lo que le quitaron, podríamos buscar un acuerdo que evite las consecuencias más graves». Pensé en Jimena, en la niña que una vez llevé sobre mis hombros, en la joven que acompañé al altar. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. ¿Podría enviarla a la cárcel? ¿Podría vivir con esa decisión? Pero también pensé en sus palabras frías, en cómo me había echado a la calle sin remordimientos, en cómo había abandonado a su tía Soledad. Y sobre todo, pensé en que ahora sabía que el dinero que me habían quitado, el fruto de toda una vida de trabajo honrado, estaba siendo utilizado para actividades ilícitas. Con mano temblorosa pero decidida, firmé la denuncia. «Esto es lo correcto, don Ezequiel», me aseguró Ramón. «A veces, las personas que más amamos necesitan enfrentar las consecuencias de sus actos para recapacitar». Salí de la oficina con sentimientos encontrados. Había dado un paso que nunca creí que daría.
denunciar a mi propia hija. Pero también había dado el primer paso real para recuperar lo que era mío, para asegurar que Soledad tendría los cuidados que necesitaba. Mientras esperaba el autobús para volver a casa de Horacio, miré al cielo y pensé en mi esposa Margarita. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿Aprobaría mi decisión? No lo sabía con certeza, pero en mi corazón sentía que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera lo más difícil que había hecho en mi vida. Han pasado 3 días desde que firmé la denuncia contra mi propia hija y su esposo. 3 días de angustia, de noches sin dormir, de preguntarme si hice lo correcto. Soledad ha empeorado. El cambio de casa, el estrés de la situación, todo ha afectado su artritis. Sus manos están más hinchadas que nunca y apenas puede levantarse de la cama. Necesita sus medicamentos especiales, pero son caros y no tenemos dinero. Esta mañana Horacio se levantó temprano para ir a su antigua empresa de plomería. A pesar de estar jubilado, mantiene buena relación con el nuevo dueño y ocasionalmente hace algún trabajo para conseguir ingresos extra. Ahora, con 2 bocas más que alimentar, cada peso cuenta. Me quedé cuidando de Soledad, preparándole un té de hierbas que es lo único que tengo para aliviar su dolor. Mientras la ayudaba a beberlo, ella tomó mi mano con la suya, deformada por la enfermedad. «Ezequiel, ¿qué está pasando realmente?», preguntó con voz débil. «Sé que me estás ocultando algo. Esta no es una simple remodelación. Siempre ha sido así. Imposible mentirle a mi hermana mayor. Desde niños tenía un sexto sentido para saber cuándo no le estaba diciendo toda la verdad». Respiré hondo y decidí que merecía saber la realidad. Le conté todo. Cómo Jimena y Tadeo me habían engañado para firmar documentos mientras estaba convaleciente. Cómo habían transferido la propiedad de la casa y vaciado mis cuentas bancarias. Cómo me habían echado a la calle sin contemplación.